Porque yo creo que en el mercado de la vivienda la inacción no es involuntaria, es premeditada. Y es premeditada porque estamos hablando de un sector que mueve miles de millones y que lo componen grandes empresas. Bueno, yo creo que la vivienda puede acabar no con este gobierno, con cualquier gobierno, o debería poder acabar con cualquier gobierno. No en vano es el principal problema de la ciudadanía, ¿no? En todos los estudios de opinión que se hacen, así se refleja. Y estamos hablando de un derecho vital. Sin garantizar el derecho a la vivienda no puedes optar al desarrollo de una vida digna. Es decir, si no tienes dónde morar, si no tienes dónde cobijarte en cualquier circunstancia y todo el año, tú difícilmente vas a poder desarrollar un proyecto vital que te lleve a poder tener un trabajo en el que desempeñarte con dignidad y con solvencia, a poder tener una salud mental que te lleve a poder tener la vida que deseas y no la que te impongan los medicamentos. Por lo tanto, el derecho a la vivienda es mucho más que las cuatro paredes y el techo que supone una vivienda. Es el punto de partida para desarrollar un proyecto vital en términos emancipatorios, en términos de uno mismo y no ya bajo el cobijo de lo que ha sido hasta entonces su familia, en muchos casos. Y poder crear la propia y poder desarrollarla. Por tanto, es normal que un problema como ese pueda llevarse por delante cualquier gobierno. Yo no sé si es así, porque tampoco es justo que se impute la inacción o la falta de resultados a este gobierno o a la ley de vivienda que RC, Bildu, entonces Unidas Podemos y el Partido Socialista aprobamos, cuando las competencias para poder construir vivienda, para que el porcentaje de vivienda pública sea mayor sobre la que se construye, para que las viviendas que se construyen con dinero de todos y todas en el carácter público de la misma no pasen nunca al circuito privado de la especulación, todo eso lo pueden hacer las comunidades autónomas. Y ahí cada uno tendría que ver quién gobierna en su comunidad autónoma. Pero sí entiendo que la vivienda se ha utilizado una especie de boomerang o de arma arrojadiza para lanzársela unos contra otros y ocultar también sus inacciones. Porque yo creo que en el mercado de la vivienda la inacción no es involuntaria, es premeditada. Y es premeditada porque estamos hablando de un sector que mueve miles de millones en el Estado español y en todo el mundo. Pero en el Estado español, de manera fundamental, miles de millones y que lo componen grandes empresas. Y probablemente hay pocos gobiernos o hay pocas formaciones políticas que se atrevan a hacer políticas que les digan que sus beneficios tienen que estar limitados, que su acción, en tanto que convenida con el poder público, con dinero público, tiene que cumplir unos parámetros de función social o de beneficio social y, por tanto, el beneficio económico, como digo, tiene que estar contenido y supeditado a ese beneficio social. Y claro, eso no les gusta generalmente a los constructores, entonces hay muy pocos partidos que se atrevan a decirlo. Bueno, yo creo que los ejemplos son larguísimos, darían para no una, sino muchas entrevistas, pueblo a pueblo, comunidad autónoma, viendo los colores de las formaciones que gobiernan, quién se ha atrevido a hacer cosas y quién no. Y no me equivoco si digo que nosotros, que Euskal Herria Bildu, está entre los que se atreven y se han atrevido a hacer cosas, pero no somos muchos, ¿eh? Es complicado, es muy complicado. Y muchas veces uno viene aquí, en nuestro caso, desde Vizcaya, o en mi caso, vaya, desde Vizcaya, y yo vengo con la sensación de que la semana va a tener una serie de espacios de trabajo y de hitos de trabajo y acaban por los aires, ¿no? Porque de repente estallan no sé cuántos escándalos. Y en estos últimos días, sobre todo, o en estos últimos meses, sobre todo tienen que ver mucho con la corrupción. Que, curiosamente, esa es la que no descabalga gobiernos nunca, ¿eh? O sea, hay que decir que Mariano Rajoy ganó después de tener ahí la sentencia que había y de todos los papeles de la Gürtel y el señor Bárcenas con su libreta y el M. Rajoy y demás. Digo, a poner las cosas en perspectiva, porque a veces la gente tenemos memoria de pez, se nos olvida lo que pasó ayer. Pero es muy curioso lo que dices, porque yo creo que obliga a que la gente por lo menos entienda algo. Yo creo que se equivocó todo aquel o aquella que para darle aire o fuerza o velocidad al gobierno resultante de las últimas elecciones se decidió a otorgarle todos los calificativos más bellos. Por ejemplo, el de progresista. No ha habido nunca una mayoría progresista, era una mayoría plurinacional, bien, sí, es una mayoría plurinacional y eso tiene virtudes que se pueden desarrollar y ampliar para lo que tiene que ver con una forma de estar en el Estado español que permita el desarrollo de lo propio, la identidad, la cultura, digamos, el arraigo de lo propio, sin denostar nada que no te sea propio, porque me parece la forma normal de estar en los lugares, ¿no? Pero era eso.
Por lo tanto, lo que tiene que ver con la reforma del Estado, con el atado y bien atado del dictador fascista Francisco Franco en la cama a Juan Carlos de Borbón, pues podía tener un desarrollo, y no es pequeño el tema que comentó, pero nunca fue una mayoría progresista por sus propios miembros. Es decir, Junts no es una organización de izquierdas y el PNV no es una organización de izquierdas, y ambas son imprescindibles para, junto con las otras, para sostener al gobierno. De hecho, se decía algo que era más acertado, que era que se necesitaba el apoyo de todos en todo momento y para todas las cosas. Y esa es la verdad. ¿Y qué ha pasado? Que eso se ha quebrado en ocasiones. Y a mí eso me lleva sobre todo a una reflexión que tiene que ver con echar un poco la mirada atrás. Yo me acuerdo de 2 hitos en la legislatura pasada, en la que Unidas Podemos estaba en el gobierno y No Sumar, que marcaron mucho atención mediática en el espacio de las izquierdas. Una tenía que ver con la ley de vivienda, que hemos comentado antes. Nosotros, en la valoración que hicimos de esa ley de vivienda, que seguimos defendiendo, aunque sabemos que no llega o no avanza todas las posiciones que había que avanzar, era precisamente esa, que decíamos, si ahora que tenemos una mayoría de izquierdas que no sabemos si tendremos más adelante, no metemos más cosas, no generamos un espacio de iniciativa mucho más ambicioso para con la vivienda, estamos perdiendo tiempo y quién sabe si no una generación entera, hasta que pueda estar la izquierda en su pluralidad en condiciones de tener esa mayoría absoluta. Y el otro elemento pues tiene que ver también, por ejemplo, con la reforma laboral, que se hizo en su momento, que Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu no avalamos. Y la explicación troncal, y alguien lo puede ver si alguien quiere perder su tiempo y tirar de hemeroteca y meterse en las intervenciones que tanto yo como Gabriel Rufián hicimos, el elemento troncal que tenían era ese. Es decir, no decimos que lo que se esté haciendo sea nocivo. Es más, podemos decir que está bien lo que ahí viene. El problema es todo lo que no viene pudiendo venir. Y si no viene ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Les decíamos. Y esa era la circunstancia que yo creo que no se supo ver. Y quizás nosotros de Euskal Herria empezábamos a intuir, que decíamos, bueno, ojo, sostener a este gobierno se puede hacer, pero no con mimbres de izquierda. Y si no lo haces con mimbres de izquierda, no vas a poder hacer todo aquello que te gustaría. Y ahora que puedes hacerlo, es el momento de hacerlo, porque además eso, de alguna manera, da sentido de utilidad al voto de la gente que vota a la izquierda, no solo por un sentimiento utópico o idealista, sino porque quiere. Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso con ETA y con Bildu es obsesión. Y es casi un elemento patologizado. Pero más allá de eso, yo creo que la manera de verlo diferente tiene que ver con que para nosotros esa etapa no tiene un sentido utilitarista en la acción política diaria. Para nosotros es un recuerdo a veces doloroso y desde luego muy presente en toda la gente que transitamos todo ese tiempo de actividad armada, de violencia de ETA y de las violencias del Estado, y de detenciones, torturas, represión continua, cierre de medios de comunicación, encarcelamientos sin prueba, absoluciones posteriores después de... Es decir, todo un proceso que desde luego no dejó un pozo dulce en nuestro pueblo. Y yo creo que nuestro pueblo, que Euskal Herria, quiere mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Y por eso siempre señalamos que respeto absoluto a todas las víctimas de todas las violencias, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, también para las de ETA, pero que hay que mirar hacia adelante. Y yo creo que hay otra gente fuera de ahí, probablemente porque no la han vivido con esa intensidad, porque no era el escenario donde se desarrollaba en mayor proporción y porque no era el lugar de donde nacía el propio conflicto, pues que todavía se manejan con la frivolidad de utilizarlo para fines político-electorales. A mí no me gusta, pero desde luego entiendo que no van a dejar de hacerlo. Y yo creo que desnudan su frivolidad, muestran su frivolidad más absoluta y probablemente su vacío argumental a la hora de resolver los problemas de la ciudadanía. Pero claro, estoy hablando de Isabel Díaz Ayuso, no de Einstein. Debería poder extrapolarse y aplicarse en todos los lugares, atendiendo un poco también a la realidad de cada uno. Al final el Frente Amplio no es más que la determinación por anteponer lo que nos une frente a lo que nos separa, sin negar lo que nos separa, pero anteponiendo siempre lo que nos une, desde una lógica de reflexión, que es que primero está el país
y luego está el partido. O sea, que no hay una lógica que haga que lo primero es beneficiar al partido aún a costa o en perjuicio del país, del conjunto del país, sino al contrario. Primero el país, luego el partido. Y no solo con esa lógica de actuación, sino también con una fuerte voluntad de no convertirnos únicamente en el refugio de los sectores más concienciados de nuestra sociedad, sino de buscar la posibilidad de articular amplias mayorías. Arnaldo Otegi utiliza mucho una expresión, creo que el otro día en una entrevista también la volvió a utilizar, sí. Es una expresión de la gente tupamara, del MLN Tupamaros de Uruguay, del Frente Amplio de Uruguay, que es la que dice que no estamos aquí para contentar a minorías exquisitas o a minorías exquisitas, sino para satisfacer a mayorías amplias. Entonces, esa es un poco también la lógica que yo creo que tiene que operar, pero creo que conviene también ser honesto. No se puede construir un frente amplio sin una base militante y organizada fuerte, porque esos son proyectos demasiado sometidos al cariño o el desprecio de las corrientes de opinión. Y los medios de comunicación, la inmensa mayoría, no voy a generalizar, no son medios de información, son medios de formación de opinión. Son de alguna manera la gaceta o el boletín o el órgano de expresión de una determinada idea o voluntad política o empresarial. Y por tanto, necesitas tener un arraigo militante con una estructura potente. En el caso de Euskal Herria Bildu la tenemos y eso hace más fácil. Nosotros tenemos presencia en todos los pueblos de Euskal Herria, con militancias en todos los pueblos de Euskal Herria. Tenemos además una articulación estrecha con todos los movimientos sociales que operan y actúan en Euskal Herria, o con buena parte de ellos, y eso hace que tú cuentes digamos, los brazos por miles, sino por decenas de miles, ¿no? Y dices, a partir de aquí, yo construyo y hago frente a relatos interesados, hago frente a campañas de descrédito. No puedo basarme solo en el favor o el cariño de los medios de comunicación y, por tanto, que conviertan esa idea, incluso de Frente Amplio, en un proyecto experimental, pero sin una base militante real. Entonces, bueno, pues yo creo que todo se puede trabajar y seguramente algunas de las cuestiones que he señalado serán muy fáciles de implementar desde ya en el Estado español, otras llevarán más tiempo. Pero bueno, es que yo creo que ese es el camino. O sea, que si es una cuestión de tiempo, pues habrá que empezar a andar, imagino, o tendrán que empezar a andar, vaya, si así lo desea. No, pero si lo que hay que hacer es honesto. Si el problema no es que pactas, es que a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que ahora ha descubierto que a veces en política, en digamos la táctica política, funciona la opción del mal menor. Pues funciona, claro que funciona, y ha funcionado en todas las tendencias políticas y en todas las líneas de pensamiento político de este país, porque es una de las maneras de funcionar. No digo que sea la mejor, pero es una que sobre todo se establece en términos de resistencia. Y nosotros ahí y nosotras lo hemos dicho con absoluta claridad. Es que si de nosotros y de nosotras depende el PP y Vox y el PP, porque el orden de los factores no altera el fascismo, no van a gobernar. Si depende de nosotros y nosotras, pero lo decimos así. ¿Significa eso que quien gobierne ya cuenta con todos nuestros parabienes y nuestros aplausos más excelsos y nuestras carantoñas más lindas? Pues no, pues si no nos gusta lo que hacen, pues lo señalaremos y no lo votaremos o lo apoyaremos, pero siendo conscientes, y por eso hacía esa alusión al mal menor del inicio, siendo conscientes de que si tú piensas que primero está tu país y luego tu partido, y sabes que PP y Vox y el PP vienen con un programa de involución democrática que trae recortes competenciales, que trae recentralización en terrenos tan sensibles como la sanidad y la educación, al menos en nuestro país, que trae un ataque directo a lo que somos como vascos y vascas y a lo que queremos ser y a lo que aspiramos a ser como vascos y vascas. Es decir, que no solo nos jugamos nuestro horizonte, sino que nos estamos jugando, si gobernaran ellos, incluso que se pudiera garantizar nuestro derecho a ser, existir y algún día decidir. Por lo tanto, para nosotros no hay una elección posible o una tercera vía. Es que dices, oye, mía, mientras estas dos formaciones políticas estén dispuestas en cohabitación a gobernar y dicen que nos quieren ilegalizar, que también lo dicen, que quieren atacar no sé cuántas cosas que para nosotros son importantes en Euskal Herria, pues si lo primero es el pueblo, el país y luego el partido, pues si lo primero es el país, pues toca cerrar filas.
No, no lo es. O sea, yo creo que al final, si tú quieres deslegitimar el franquismo, porque fue un régimen no democrático que acabó con un régimen democrático a través de una dictadura de 40 años, de decenas de miles de, como digo, desaparecidos en cunetas, o más de 100.000 según estudios internacionales, con una guerra civil cruenta fruto de su alzamiento fascista y con una serie de ataques brutales a las libertades durante todo ese tiempo. Si solo por eso ya valdría. Pero si a alguien le parece que todo esto es literatura y alguien dice que es que construyó muchos pantanos y es que La seguridad hizo... social. Y la seguridad social, y las viviendas con las yugos, el yugo y las flechas de la falange, bueno, pues yo creo que lo que habría que decirle es que lo que él está pudiendo decir ahora no podría decirlo en un sentido contrario en ese régimen que añora. Que él puede salir a decir perro Sánchez, hijo de fruta, que diría aquella, pero que no va a poder decir jamás en un régimen como el que la añora eso de los gobernantes que haya en ese momento, porque lo que le enfrentará serán años de cárcel, igual desaparición y muerte. Solamente casi se le aflojarán un poco las piernas, porque hay mucho valiente también en el teclado. O sea, hay mucho campeón de MMA delante de un teclado que luego resulta que pesa 40 kilos y mojado, ¿no? O sea, vamos a verlo así, pero yo creo que hay otro elemento. Yo creo que este es un debate irresuelto por dos cuestiones. Primero, porque la transición fue una especie de pacto de silencio, hasta el punto de que a día de hoy, por ejemplo, cuando la gente de Euskal Herria Bildu protestamos por la presencia del rey de España, del actual, no al anterior, en Guernica, en un homenaje en el que el gobierno de Alemania, a través de su presidente, viene a pedir perdón a las víctimas de Guernica por lo que la Legión Cóndor de los nazis, que los franquistas dijeron que no que habían sido los rojos, pero de los nazis, como reconocen los alemanes, bombardearon, y nosotros señalamos que el sucesor de Franco, porque la monarquía de los Borbones está aquí, porque Franco decidió que estuviera aquí cuando estaba él gobernando bajo su régimen dictatorial, a la hora de restituirles los poderes en el trono, al mismo al que le dijo lo de Juanito, en este caso al padre del rey actual, Juanito, lo dejo todo atado y bien atado y solo te pido una cosa, la unidad de España, que España no se rompa. Si no le explicamos a la gente eso, pues conseguiremos considerando que tenemos una monarquía un poco naif, con una reina que nos cae muy bien, con un rey que, bueno, pues no sabemos si nos cae muy bien o mal, y un rey emérito que nos salió un poco golfete, pero que tenía sus puntos, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso también es un esfuerzo que alguien tendría que hacer. Nosotros lo hemos hecho toda la vida, pero algún otro más tendría que hacerlo para que luego no haya gente que caiga en estas versiones edulcoradas, ¿no? de lo que fue el franquismo. Yo no creo que la hayamos abandonado. Yo creo que toda la gente que siente de verdad lo que está pasando en Palestina y que en la medida de sus posibilidades ha hecho algo para que no quedara tapado por un manto de silencio y que ese genocidio que el Estado genocida de Israel, con el gobierno de Netanyahu a su cabeza, está llevando a cabo contra Palestina, pues no existiera. No creo que podamos imputarle ahora, digamos, este silencio. Yo creo que vivimos una realidad que es, yo creo que Sigmund Bauman ya lo hablaba con lo de la sociedad líquida, ¿no? Y vivimos una sociedad que es absolutamente líquida, donde todo tiene foco, deja de tenerlo en cuestión de segundos. Todo tiene que ver con intereses económicos. Y teniendo a Trump de presidente de la potencia, primera potencia militar mundial, pues es muy complicado. Y teniéndole al lado de Israel, es muy complicado que tú puedas sostener continuamente la dimensión pública. A mí lo de Eurovisión, si acaso, pues creo que tiene ese factor positivo, ¿no? Que el hecho de que finalmente pues, el Estado español, y no sé si alguno más, hayan decidido no acudir a Eurovisión, pues se vuelve a seguir hablando. Son 4 o 5 tampoco. Bueno, pues Sí. se sigue hablando de Palestina. A mí, claro, tampoco me da ninguna bajona. Yo no soy de esos que lo flipaba con Eurovisión. Sé que se ha puesto de moda en los últimos años, pero a mí me parecía un tostón importante y bastante cutrillo. Pero bueno, oye, para el que le gustaba, pues entiendo que la sensibilidad con Palestina también la hará paliar ese dolor de la quedada que no podrán hacer y las cervezas que no podrán tomar mientras votan a no sé qué favoritos. Pero yo creo que el tema de Palestina tiene que seguir estando en la agenda, porque a diferencia en Ucrania, en Palestina parece que no hay tanto interés económico o geoestratégico como si lo hay en Ucrania. Y yo creo que por eso, pues desde la modestia y la humildad de cada uno de nosotros y nosotras tendremos que seguirle alzando la voz para que no se olvide el genocidio que se ha practicado con el pueblo palestino. ¿Y para qué? Y eso es lo importante, para que Palestina tenga futuro, para que Palestina pueda ser una nación libre y reconocida en el mundo. Yo creo que
que hay iniciativas bonitas. Igual ahora ocupan menos foco, pero Guernica Palestina, que es junto con otras entidades en Euskal Herria, que ha venido trabajando todo el tema de Palestina, ha hecho cosas interesantes. Yo no había visto San Mamés tan lleno desde hace tiempo, salvo algún gran partido del Athletic, como lo vi en diciembre, el 15 de noviembre, perdón, con un partido de Euskal Herria o Euskal Selección a Palestina. Y yo creo que son iniciativas que trascienden solo el guiño, sino que generan un sentimiento de complicidad y de conexión entre dos pueblos que están a miles de distancia, con culturas muy diferentes y con realidades también muy diferentes, pero que se sienten unidos, en la defensa de sus legítimas aspiraciones, pero también en el reconocimiento y en el cariño que se le debe en este caso a la población palestina.